Empezamos en 3, 2, 1 y... Everybody, bonjour tout le monde, ¿Qué ¿qué onda, onda carnales? carnales? Bla bla. La Delfina. El Delfín y hoy os traemos, bueno, no una noticia, Bien. sino un notición, un hecho histórico que realmente ha salido un vídeo en YouTube, que nos lo ha recomendado incluso YouTube. Ha salido hace como un día o dos, también hay un montón de noticieros, y es que hay varios miembros de la familia Guzmán que por lo visto han sido capturados o Hay algo pasado. algo ha pasado con los Guzmán o no sé qué ha pasado Porque en realmente. España ha llegado todo este revuelo. O sea, ¿qué pasa? Esto es hace un día, para que vean, y lleva 1,6 millones, ¿vale? Hemos buscado, de hecho, bueno, le estaba enseñando a la Delfina porque le digo, a mí el Chapo me suena que se escapó varias veces y una ya fue con un túnel, y aquí vemos el pedazo de túnel, ¿sabes? Yo no El pedazo sabía de del túnel que poco túnel. más y por aquí pasa un metro, Delfina. Qué fuerte. Por aquí pasa un metro. Y pues nada, vamos a enterarnos un poco de esta noticia. Ha salido hace nada, hay varios noticieros que la están dando también. Vamos a suscribirnos a Secreto Escondido y a darle un buen like. Se rinden los Guzmán, es decir, no los han capturado, igual se han entregado. No tenemos ni idea. Por eso vamos a verlo. Bajo un cielo brutalmente despejado, con el sol rebotando como cuchillo sobre el asfalto, el viernes parecía otro más en la frontera de San Isidro, hasta que no lo fue. Eran las 12:07 del mediodía cuando una caravana de vehículos blindados de lujo negros, pulidos, impenetrables comenzó a acercarse lentamente al punto de control entre Tijuana y San Diego. Al principio, los agentes fronterizos pensaron que se trataba de empresarios o algún político en visita privada. Pero algo no encajaba. Las miradas no eran altivas, sino nerviosas, Llevaban los tenis. rostros pálidos y tensos, Era lo que no y en encajaba. los ojos una mezcla de derrota y urgencia. Cuando se abrieron las puertas, el silencio fue absoluto. Descendieron uno por uno. 17 integrantes de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. Hijos, cuñadas, sobrinos, no venían como visitantes, venían como fugitivos, como herederos de un trono hecho de sangre, ahora implorando protección de aquello que ayudaron a construir. La escena fue tan surrealista como simbólica. Los descendientes del narcotraficante más infame de México, entregándose voluntariamente ante el equipo de seguridad encabezado por Omar García Harfuch. Una rendición sin disparos, sin sirenas, pero cargada de historia. Cosa más ¿Qué rara, secretos ¿no? traen consigo? ¿Y qué significa este acto para el futuro del Imperio Guzmán? No eran cualquier grupo. Al descender de las camionetas blindadas, el calor del desierto californiano no era lo único que quemaba. Ardía también el peso de los apellidos. Encabezaba la caravana Griselda López Pérez, la exesposa de El Chapo, envuelta en un abrigo de diseñador a pesar de los 32 grados. Detrás, Rosa Isela Guzmán, hija mayor. Isela Guzmán, la sobrina que manejó durante años negocios inmobiliarios en Sinaloa y Jalisco. Y al final, con mirada firme y gestos contenidos, un joven con gorra oscura, jeans y tenis Balenciaga. Se presume que es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, uno de los herederos naturales del cártel. Las maletas, al menos 12, eran Louis Vuitton, Chanel y Rimowa. Repletas no de ropa o armas, sino de fotografías, documentos, relojes de colección y objetos personales. Recuerdos de una vida que parecía intocable. Aunque huían, el lujo viajaba con ellos. Una contradicción brutal. Los símbolos del poder que los hizo caer ahora eran lo único que querían salvar. En los pasaportes diplomáticos falsos hallados por los agentes migratorios, aparecían sellos de Dubái, Moscú, Quito y Caracas. Pero todos sabían que el último destino no era una ciudad, sino un refugio, una salida, un trato. ¿Hasta qué punto estos rostros dorados conocen los secretos del narcoestado y qué precio están dispuestos a pagar por un nuevo comienzo? Mientras los reflectores apuntaban al puente De película, ¿eh? De película total. Me imagino al policía de turno que le tocó estar ahí en la frontera. De repente te vienen esos coches, como él ha descrito, ¿no? Negros, blindados, brillantes, que dices, madre mía, aquí viene el mismísimo, no sé, Obama, Algo ¿no? importante se pensaban, claro. Obama. Y de pronto se empieza a bajar toda la familia Guzmán diciendo que se rinden. Y se entregan voluntariamente. Es muy raro, ¿eh? ¿What? de San Isidro, en la sombra se tejía la verdadera operación. Omar García Harfuch no solo sabía lo que venía, lo había orquestado. Desde semanas antes, en una sala blindada del piso 17 del búnker de la SSPC en Paseo de la Reforma, se habían realizado reuniones secretas con agentes del FBI y de la DEA,
Bajo máxima confidencialidad, se diseñó una estrategia quirúrgica. 0 balas, 0 muertos, pero un golpe letal al corazón simbólico del Imperio Guzmán. El 8 de mayo, Harfuch recibió la llamada clave desde Langley, Virginia. Ahí se confirmó la ubicación y el momento exacto de entrega. La instrucción era clara: facilitar el paso sin escándalo, pero registrar cada movimiento. Lo que parecía una simple rendición familiar era en realidad la pieza maestra de una operación binacional: desmontar el mito del Chapo desde adentro. Los detalles logísticos fueron tan precisos como fríos. 3 helicópteros Black Hawk en reserva en el centro California. 2 equipos de intervención rápida de la DEA listos en Otay Mesa. Y en la retaguardia, un dispositivo digital de rastreo colocado en los vehículos que permitió acceder a sus rutas, contactos y hábitos de desplazamiento durante los últimos 3 meses. Harfuch no apareció en cámaras, no dio declaraciones, pero su huella estaba en cada decisión. Su objetivo no era el show, era quebrar el alma del cártel sin disparar una sola bala. ¿Puede un golpe sin sangre desmantelar lo que décadas de violencia no lograron derribar? La huida no comenzó en San Isidro. Comenzó en las entrañas blindadas de Jesús María, el bastión que vio nacer al Chapo, y que hasta hace poco era considerado territorio inviolable. Allí, entre murallas electrificadas, cámaras térmicas y túneles secretos, la familia Guzmán tomó la decisión más radical de su historia: abandonar su propio imperio. A las 3:12 de la madrugada del 6 de mayo, bajo una luna rojiza y un silencio casi espectral, salieron en 3 camionetas blindadas Suburban 2023. Cada vehículo llevaba blindaje nivel 6, placas clonadas de empresas agrícolas del norte de Sinaloa y rutas preprogramadas para evitar retenes. Cruzaron Eso aguanta, ¿no? Del final, eso aguanta. Yo tampoco tengo ni idea, pero nivel 6 es un nivel alto. Sí, no como el mío, ¿no? Que le impacta un mosquito muy fuerte y ya hay una grieta ahí. Claro. Detenerse por Badiraguato. Pasaron por Guamúchil y evitaron Culiacán por completo, desviándose hacia un hangar privado en Nabolato. Allí, en una pista clandestina, la misma donde alguna vez despegaban avionetas cargadas de cocaína, abordaron un jet Gulfstream Go-200 con destino a Tijuana. El plan era rápido, sin margen para errores, desde la fortaleza hasta la frontera en menos de 9 horas. Pero en San Isidro, el riesgo seguía latente. Agentes de la DEA, marinos mexicanos y 2 tiradores de élite del Grupo Especial de Intervención aguardaban en posiciones estratégicas. El temor no era a un ataque oficial, sino a una traición desde dentro. Células de los Chapitos, que aún operan con autonomía, podían emboscarlos en cualquier momento. Y es que para algunos, la fuga era una traición imperdonable. El momento más crítico llegó a las 12:03 p.m., cuando una camioneta negra sin placas intentó acercarse velozmente a la caravana. Bastaron 2 gestos de mano de los escoltas para activar el protocolo. Cierre total del perímetro, apuntes láser sobre parabrisas y despliegue de barreras móviles. No hubo disparos, pero el mensaje fue claro: nadie entra, nadie sale. Ese día, en silencio y bajo máxima tensión, se cerró un ciclo. Los Guzmán dejaban su tierra por última vez, y lo hacían sabiendo que el siguiente paso no dependía de ellos, sino del pacto que otros ya estaban negociando en su nombre. ¿Hasta dónde puede llegar una fuga cuando lo que está en juego no es la libertad, sino el perdón histórico? Mientras la caravana cruzaba la frontera y los flashes mediáticos apuntaban a San Isidro, en una sala sellada del edificio Hoover del FBI en Washington, D.C., se firmaba uno de los acuerdos más explosivos de la historia reciente del combate al narcotráfico: el pacto de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Un pacto que no surgió de la buena voluntad, sino del miedo. Miedo a la extradición, miedo a la traición interna y, sobre todo, miedo a morir en una celda sin rostro ni nombre. Según fuentes consultadas por la agencia, Ovidio, preso en una cárcel federal de Illinois desde su entrega en enero de 2024, había iniciado conversaciones con fiscales del Departamento de Justicia 6 meses antes. Lo hizo a través de su defensa legal, pero con una condición innegociable: la protección integral de su núcleo familiar, incluidos hermanos, tías, primos y socios no identificados. No era una... A mí me hace mucha gracia, ¿no? Este tipo de tratos, ¿no? O sea, es como un pacto, ¿eh? Sí, o sea, lo que están hablando es que realmente han llegado a una negociación o quieren llegar a una negociación con los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México, para tener cierta protección o privilegios, entiendo yo, ¿no? Porque ya se han visto con el agua al cuello y dicen: o me van a capturar o bien el Estado, ¿no? Claro, y caemos todos.
o me van a traicionar porque ya se huelen algo, ¿no? Los propios del Claro. cártel. Pero ostras, claro, te dice, no, yo quiero protección para mi tía, mi hermana, mi familia. Ya, pero ¿pensaste la protección de todas las familias que has hecho daño? Mucha hipocresía ahí, ¿no? Pero es muy difícil, es un tema muy difícil porque, claro, mucha gente dirá, no negocien con esa gente, ¿no? Directamente, yo Ya, qué sé, es muy otros dirán, complicado a la pael extra y mátenlos, ¿no? Ejecútenlos. Ya, pero es que te puede aportar información muy valiosa para para, acabar con para eso. acabar con todo ese problema. ¿Sí? Entonces hay veces que la mejor solución no es la que todos pensaríamos y la que nos nace. Hay que tener Es que mente fría. realmente para estos temas el Chapo es muy valioso, Claro, sí, sí, sí. pero Y claro, toda es su complicado. familia, que Es saben todas las complicado. operaciones, todo el entramado, cómo funciona, pueden delatar a mucha gente. Es información muy valiosa. Yo sé que a un mexicano que encima le han hecho daño a su familia y ha vivido con el miedo eterno, ¿no? Durante toda su vida por culpa de esta gente, estos malnacidos, porque no tiene otro nombre, pues dirán, Dios, te ahogaba con mis propias manos. Pero si lo piensas en frío e intentas ser racional, dices, realmente si quiero que esto acabe y otras personas no sufran este miedo que yo he tenido, lo indicado es colaborar con O sea, ellos, hay que como ¿sabes? seguir un hilo. Sí, Es difícil. es difícil. Me alegro de no ser policía y nada de eso allí. Sí, porque eso los policías de aquí ya no tienen ese problema, por lo menos. No, no. Ese tipo de problema no lo tienen. Y Que por menos eso mal porque no valen para nada. no, la verdad es que no. Tienen todos una panza aquí. La confesión común. Era una negociación estructurada, cronometrada y redactada al milímetro. A cambio de convertirse en testigo colaborador, Ovidio ofreció el mapa completo de las operaciones más delicadas del cártel de Sinaloa y del CJNG, rutas de traslado de fentanilo a través del puerto de Manzanillo, nombres de oficiales corruptos dentro de la Guardia Nacional, Claro, es que es esquemas mucha de lavado información. mediante constructoras en Cancún, Claro. y lo más delicado, una lista negra de políticos activos que recibieron sobornos directos en los últimos 5 años, Y algunos de ellos sobornos. hoy candidatos presidenciales. El acuerdo incluía cláusulas impactantes. Primero, reubicación bajo el Programa Federal de Protección a Testigos, WITSEC, para al menos 31 personas. Segundo, nuevas identidades y ciudadanía estadounidense para los familiares directos. Y tercero, impunidad parcial para delitos cometidos antes de 2021, siempre y cuando no involucraran homicidios o actos de terrorismo. Un escándalo silencioso, pero con efectos sísmicos en ambos lados de la frontera. El propio Omar García Harfuch, aunque no participó directamente en las reuniones de Washington, fue informado paso a paso por los enlaces de inteligencia. Sabía que este pacto era la única vía para desmantelar las estructuras de poder que sobrevivieron incluso a la caída de El Chapo. Harfuch lo definió en privado como el ajedrez final, una jugada fría, arriesgada, pero estratégica para romper décadas de lealtades compradas. Pero no todos estaban de acuerdo. Dentro del ala más dura del FBI, hubo resistencia. Estamos legalizando a criminales de alto perfil, dijo un agente bajo anonimato. En México, fiscales federales se mostraron indignados por la posibilidad de ver a Ovidio convertido en ciudadano estadounidense protegido, mientras miles de víctimas de la guerra contra el narco siguen sin justicia. No, yo Sin eso, embargo, ¿ves? No lo permitiría. Es decir, el trato que él quería de, no, delitos antes de 2021, que eso no hace nada. Es decir, he estado estos 3 últimos años o 4 tranquilo Claro, y eso todos no. los delitos que cometía anteriormente no pasan por alto. Salvo homicidio o actos de terrorismo hecho. No, Y o todo lo sea, que, claro, todo lo que involucra el narcotráfico, que no puede ser que esa gente salga impune, es que no puede ser. yo tampoco me ha parecido Y, bien, ¿eh? Me ha parecido una exigencia demasiado alta. Nivel sexto, ¿eh? pues sí, nivel sexto. Él tiene que cumplir condena y pasarse el resto de sus días en la cárcel. Y Sí. eso ya me parece un trato de favor, la verdad. Me parece un trato de favor. No sé. Como mucho, pues dice, bueno, ganar la protección de tu familia le va a hacer a lo mejor colaborar, pero tú tienes que cumplir tu condena. Claro. Es que Que si hay un hermano de la familia o una hija que no ha hecho nada, que puede ser, ¿no? Que ha caído en esa familia y oye, pues a ella no le va a pasar nada, pero a ti te tiene que pasar, 100%, sí, vamos. O sea, imagínate una madre mexicana luchona que realmente ha perdido a su marido o a su hijo, porque muchos han perdido a sus hijos por esta gente, y de repente te salen imágenes de este tío caminando por Estados Unidos claro. y viviendo su No. nueva vida.
O que ha conseguido la impunidad de antes de 2021, no. No, es que te hierve la sangre de pensarlo. No puede ser, hombre, si no sería un mundo de injusticias, Es ¿no? muy injusto, sí. Sin embargo, el Departamento de Estado avaló el acuerdo. Y lo hizo bajo una premisa brutal. Mejor un criminal hablando desde Virginia que 100 sicarios operando desde Culiacán. La Claro, reacción dentro del cártel no se hizo esperar. Apenas se filtró el rumor del trato, varios operadores medios desaparecieron de Sinaloa rumbo a Guatemala, El Salvador y Colombia. Se activaron limpiezas internas en células de Tijuana, Nogales y Guadalajara. El pacto no solo desató el pánico, reconfiguró completamente el mapa del crimen organizado. En el fondo, lo que se tejía no era solo un acuerdo judicial, era un nuevo orden, en el que la delación se vuelve salvación, y la verdad, es un moneda antes y de un cambio. después, ¿eh? ¿Puede la justicia construirse sobre pactos con los propios arquitectos del horror? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad para desmantelar un imperio Claro. sin derramar otra gota de sangre? Cuando los agentes fronterizos comenzaron a revisar las maletas de la familia Guzmán, lo que encontraron no fue solo equipaje, fue el inventario simbólico de un imperio en ruinas. En especial, las 3 maletas personales de Griselda López Pérez, ex esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, eran un archivo silencioso del poder que alguna vez ostentaron y de la fragilidad que ahora los devoraba. La primera maleta, una Louis Vuitton rígida con placas metálicas, contenía 6 relojes de lujo, entre ellos un Audemars Piguet grabado con las iniciales JG. También había collares de diamantes, identificaciones diplomáticas falsas expedidas en Guinea Ecuatorial y, lo más perturbador, un sobre lacrado con cartas manuscritas de Joaquín Guzmán, fechadas entre 2012 y 2015, cuando aún controlaba el cártel desde su celda en Puente Grande. En la segunda maleta se hallaron documentos notariales de propiedades en Sinaloa, Quintana Roo y Dubái. Pero también había objetos íntimos, un rosario desgastado, fotos familiares en blanco y negro, y 2 diarios escritos a mano por Griselda, en los que relataba su vida entre lujos, encierros, amenazas y silencios. Una frase escrita en tinta azul marcó a los agentes. Las joyas no protegen del miedo cuando todo lo que amaste está armado hasta los dientes. La tercera maleta era distinta, más liviana, pero lo que llevaba dentro era simbólicamente más pesado. 5 juguetes de madera, usados, marcados con los nombres de sus nietos. También una copia subrayada de El Príncipe de Maquiavelo, con anotaciones al margen. Y, cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda, un retrato al óleo del Chapo, enmarcado en oro. Era la imagen de un mito, ahora reducido a memoria portátil. Estas maletas no eran simples pertenencias. Eran la cápsula de tiempo de un linaje, la arqueología de un narcoestado que, por décadas, gobernó territorios, compró conciencias y enterró verdades. Lo que brillaba en oro, ahora relucía con tristeza. En cada objeto, en cada carta, en cada símbolo, se cruzaban 2 realidades: el crimen sin límite y la nostalgia del que sabe que el tiempo del poder se terminó. La caída de un imperio no siempre suena a balazos. A veces, suena al cierre lento de una maleta llena de recuerdos. ¿Puede un país reconstruirse mientras aún carga con las reliquias del horror? ¿O estamos condenados a arrastrarlas como Griselda arrastró las suyas, cruzando la frontera de un pasado que ya no perdona? Mientras la familia Guzmán cruzaba el umbral hacia la protección estadounidense, en Sinaloa la tierra ardía. Jesús María, Badiraguato, Culiacán, todos los bastiones históricos del cártel estaban envueltos en una tormenta de fuego, traición y venganza. Lo que comenzó como una fractura interna silenciosa entre facciones se convirtió, en cuestión de semanas, en una guerra total por el control del legado criminal del Chapo. La ruptura con el cártel Jalisco Nueva Generación, otrora socio, ahora enemigo declarado, marcó el inicio. Los envíos fallidos, los decomisos en Manzanillo y los asesinatos selectivos de operadores clave en Mazatlán y Los Mochis desataron una reacción en cadena. Los chapitos culparon a sus viejos aliados, y los viejos aliados a los Guzmán. En medio... Eso es muy importante. La razón y el motivo no es porque haya un arrepentimiento real de esa persona y quiere el perdón. No. Es porque se ha visto, como he dicho antes, con el agua al cuello. Está acorralado. Lo que han dicho ahora las nuevas generaciones que ya no están con ellos y están viendo que en cualquier momento a esta gente se la cargan y la quitan de en medio. Claro, ahora sí que quiero la defensa del Estado, ¿no? Un Estado con el que he estado corrompiendo durante toda mi vida y que he hecho atrocidades. Ahora quiero colaborar y por favor salvadme y llevadme a Estados Unidos.
Claro, yo veo lo mismo, como que está llegando a su fin, él lo sabe y de bueno, pues voy a buscar una estrategia. Creo que sigue siendo más listo que el Estado, la verdad. Son las ratas que abandonan el barco. Sí, y el Estado no sé por qué cae, pero bueno, tendrá sus motivos, claro. Muy Es complejo. que es difícil, Todo muy pero... complejo, sí. Dio cientos de sicarios sin lealtades claras, con armas estadounidenses y órdenes difusas. En solo 3 meses, más de 200 asesinatos violentos se registraron en la región, hombres ejecutados en plena vía pública, mujeres levantadas y cuerpos colgados en puentes con mensajes crípticos. Traición se paga con sangre. En Choix, una emboscada con drones explosivos cobró la vida de 6 elementos de la Guardia Nacional. En Guasave, un convoy de los Ninis fue atacado por un grupo escindido que ahora opera bajo el ala del CJNG. El mensaje era claro: la guerra ya no era contra el Estado, sino entre ellos mismos. Y mientras las calles se llenaban de casquillos y el miedo se volvía rutina, el cerco se cerraba sobre Jesús María, el enclave simbólico de los Guzmán. Ahí, rodeados por células disidentes, sin recursos ni rutas seguras, la familia comprendió que el tiempo del poder había terminado. El crimen organizado, como modelo, comenzaba a colapsar desde dentro. Lo que no logró la Marina lo estaban logrando las traiciones. Los servicios de inteligencia federales, en coordinación con la DEA, documentaron al menos 17 traiciones internas en los últimos 90 días, incluyendo jefes de plaza que abandonaron sus territorios y negociaron impunidad a cambio de coordenadas, laboratorios o cargamentos. Ya no se peleaban por el dinero, se peleaban por sobrevivir. Este contexto fue clave para precipitar la rendición. La familia no escapó solo por estrategia. Escapó porque quedarse era morir a manos de los suyos. Claro. Un imperio criminal se derrumba, no cuando lo destruye el Estado, sino cuando ya no hay nadie dispuesto a morir por él. ¿Es este el fin de la dinastía Guzmán? ¿O apenas el inicio de su mutación bajo otras máscaras en otras ciudades, con nuevos nombres? ¿Y quién recogerá los escombros de un Sinaloa que ya no sabe a quién le pertenece? Mientras los titulares del mundo explotaban con la noticia de la rendición de la familia Guzmán, Omar García Harfuch no ofrecía conferencias, ni posaba para las cámaras. No lo necesitaba. Su estrategia era otra: silenciosa, quirúrgica y, sobre todo, eficaz. Desde el inicio, supo que enfrentaba un momento histórico. No se trataba de capturar cuerpos, sino de desmantelar estructuras. Y eso se hace en las sombras. Instalado en un cuarto de situación en la torre de control del Centro Nacional de Inteligencia, ENAVE, Ejército Nacional CDMX, Harfuch siguió cada movimiento de la caravana desde Jesús María hasta San Isidro. Coordinó con oficiales de enlace del FBI y de la DEA, pero también mantuvo contacto directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había dado luz verde a la operación con una condición irrenunciable: sin derramamiento de sangre, sin ruido innecesario, sin convertir la justicia en espectáculo. Y así fue. Ni un disparo, ni un tuit oficial. Claro, es que es muy difícil. No, le pidió discreción. Muy difícil, sí. Porque, ¿qué pasa con estos cárteles muchas veces cuando a lo mejor atrapan o encarcelan a alguien importante, una figura importante? Que empieza a derramarse sangre a mansalva en México. De hecho, Que empiezan a... un documental que hicieron hace poco fue del hijo del Chapo. ¿El hijo del Chapo? ¿Lo viste? ¿Sí? Sí. Lo capturaron y México, bueno, de hecho, Ardía, ¿no? AMLO lo soltó de la que se lió en México. Es que tienen tanto poder y están una red tan mimetizada, ¿no? Con el Y propio sí, habían Estado. asesinatos por todos lados. Claro, que al final tú como presidente dices: es que yo tampoco quiero que muera nadie más. Claro. Si solo por soltar, bueno, soltar no, perdón, sino solo por Liberar, ¿no? liberar, sí, o permitir a este tío que tenga una vida, me ahorro la vida de muchos mexicanos. Un poco como la paradoja del tren, ¿no? ¿Para dónde tiro el tren? ¿Para un tío o para 100? ¿No? Pues sería tal cual. No, Sería sí, cargarse la vida de fácil no Joaquín es. Guzmán. Bueno, no, Joaquín Guzmán es el principal. El sucesor. O de, yo qué sé, miles de mexicanos. Es que es muy difícil. Muy difícil. Sí, es un tema muy complicado, ¿eh? Pero bueno, queremos saber también ustedes qué piensan, ya que, pues... Correcto, pueden comentar desde el respeto, ya saben. Pero bueno, desde luego esto es un antes y un después en lo que es la Sí. historia de Y respecto a México. lo que han dicho, sí que he pensado, es que este tipo de gente no saben hacer otra cosa No, de por normal.
Por desgracia no. Claro, de normal no suelen salir de ahí, porque no saben salir de ahí. Y porque muchas veces no puedes salir de ahí. Entonces, digo, Es un hecho que no puedes. Es decir, tú a lo mejor entras como un joven, ¿no? Que por lo que sea la vida te ha tratado mal y acabas. Nadie quiere que acabes ahí, pero acabas ahí, en un cartel de estos, ¿no? Como peón. no, Haces, claro. haces una entrega. Haces otra entrega, ganas dinerito, tal, para alimentar a tu madre o lo que sea. Ya no puedes salir. Claro, cuando ya te niegues a hacer la otra entrega, te van a decir, si te niegas, sabes lo que hay, porque ya te hemos enseñado un poco cómo se hace No, y si tenemos... te niegas, ya no hace falta que le des de comer a tu madre. Claro. Porque tu madre La vamos a matar. No, Claro. es que es tan complejo realmente difícil. el Es que es sistema un que tema tienen así. montado, que si no, no existiría, ¿no? Si no fuese tan... Si fuese Hombre, más es que simple. justamente el cártel de Sinaloa, es que esto es sonado en Sí. España, en Europa, en todo el mundo. Sí, ese verdad. justo sí, además hay muchos documentales, etcétera. Mm. Pero bueno. Mientras las redes se inundaban de rumores y teorías, el Eso gobierno otro. federal guardaba silencio Rumores. absoluto. Un silencio que no era debilidad, sino cálculo. Porque en un país donde la verdad suele estrellarse contra los gritos, el silencio se convierte en herramienta de poder. Harfuch lo sabía. Por eso evitó filtraciones, blindó los informes y limitó la circulación de nombres incluso dentro del gabinete de seguridad. Su equipo operaba como una célula autónoma. 5 agentes de inteligencia, 3 operadores cibernéticos y un enlace diplomático con la embajada estadounidense. Todos bajo estricta confidencialidad. El objetivo no era mostrar fuerza, sino doblegar al enemigo desde adentro, usar el miedo, la división y la presión jurídica como armas de desmantelamiento. Una guerra fría en pleno Sinaloa. En palabras confidenciales filtradas por un asesor cercano, Harfuch resumió su táctica en una frase seca, sin heroísmo. El narco no se mata con balas, se le mata con datos y con acuerdos a tiempo. Esta nueva doctrina de seguridad marca un giro radical. Frente al espectáculo militarizado de sexenios pasados, Harfuch impone una estrategia basada en la precisión, el sigilo y la coordinación internacional. Lo que antes se resolvía con operativos televisados, ahora se decide en reuniones selladas por el silencio. ¿Puede una nación ganar una guerra sin mostrar sus armas? ¿Y qué pasará cuando los enemigos empiecen a hablar y los aliados empiecen a temblar? En la superficie, nada se firmó, nada se anunció, nadie aplaudió. Pero en los pasillos diplomáticos entre la Ciudad de México y Washington D.C., se ejecutó una de las coreografías más precisas de los últimos años. Una danza silenciosa entre dos gobiernos que, sin declararlo, compartieron el mismo objetivo: desmantelar desde adentro el legado del cártel de Sinaloa. Mientras la familia Guzmán cruzaba el puente internacional de San Isidro, una delegación especial del Departamento de Justicia estadounidense ya los esperaba con órdenes selladas, traslados asignados y rutas preaprobadas por el Programa de Protección a Testigos. Del otro lado, en Palacio Nacional, la orden fue clara: no intervenir, no declarar, no provocar. El gobierno mexicano mantuvo la compostura diplomática al máximo nivel. Cooperación tácita, visibilidad cero. Fuentes de inteligencia revelan que las reuniones clave se desarrollaron en la embajada de DEA, en Paseo de la Reforma, con representantes del FBI, la DEA y la Secretaría de Seguridad Federal. No sabemos qué es Cada ni paso fue cronometrado. México permitió la salida, ejecutó el proceso judicial, y ambos compartieron la información crítica, sin firmas ni flashes, solo resultados. La nueva fase de cooperación no necesita tratados, necesita inteligencia compartida y silencio cómplice, porque el verdadero poder no se grita, se negocia en voz baja. ¿Estamos ante una alianza coyuntural o el nacimiento de una estrategia binacional duradera? ¿Y qué otras verdades podrían revelarse si esta danza continúa? Cuando la puerta blindada del avión oficial se cerró en la pista de la base aérea de Andrews, en las afueras de Washington, D.C., comenzó una vida que no era vida, sino reinvención forzada. Para los 17 integrantes de la familia Guzmán, la libertad no era un horizonte. Era una simulación cuidadosamente estructurada por el Programa Federal de Protección a Testigos de EU. Nuevas identidades, nuevos nombres, nuevos pasaportes. Algunos fueron enviados a pequeños pueblos en Ohio, otros a suburbios anónimos en Carolina del Norte. Una familia que alguna vez movió miles de millones en efectivo y controlaba rutas continentales de droga, ahora recibía clases de inglés básico, instrucciones sobre cómo usar tarjetas de débito y sesiones de terapia para aprender a decir: mi nombre es otro. Griselda López, la matriarca,
se resistía. En los informes confidenciales del FBI Pero la gente fue que los clasificado. reconocerá, ¿no? Me imagino. Es que es muy peliculero todo. Mm. Es una película, ¿eh? De esto habrá un reportaje seguro, un documental en un Seguro. futuro. ¡Qué locura! Tú imaginas que estás por ahí por Ohio y lo reconoces a este tío. Al Harford este. Qué loco, ¿Cómo se tío. llama? Harford, ¿no? Harford. Algo así. Bueno, me he apuntado y todo porque dice mucha información. Me está encantando el vídeo. Sí que es cierto que, bueno, pues simplemente son imágenes y etcétera. Pero es más tipo radio, ¿no? Para que te dé toda la información. Y claro, es que lo que está planteando el Harford este, es no con balas, con datos. Claro, sí que es verdad que el gobierno mexicano y creo que también el gobierno estadounidense se enfocan mucho en cada vez más armas, más poder militar, sobre todo para combatir a estos narcos, pero es cierto que realmente la única forma de disolver todo eso es desde dentro y con información. De hecho, ya se dice, lo más importante en una guerra es la información. La información es poder. Ujú. Entonces, si consigues ir captando a diferentes individuos pertenecientes a todos estos, a este sistema, ¿no? Y consigues que te vayan dando información, al final sí que puedes estructurarse desde dentro, ¿sabes? Es que yo eso también lo veo muy peligroso. En plan, al final, que van a ser los privilegiados, los malos. No, claro. Es que es muy peligroso. Mira, Bukele, hago una cárcel que flipas, se convierte en un país No súper se seguro. puede, no se puede comparar, no se puede comparar. Y eso ya lo hablamos en el vídeo de Bukele que le decía a la Claudia Sheinbaum que mira él cómo lo ha hecho y Sobre no todo se por el puede tamaño del comparar. Claro, no país, se la puede comparar delincuencia, claro. ni por el tipo de delincuencia, ni por el tamaño del país, ni por Mm. nada. ¿Sabes? O sea, haces eso en México y a Y te continuación, matan. claro. Te matan. Y además es lo que hablamos, que México tiene tantos estados y son tan grandes cada uno de ellos que en el momento que actúas en un estado, en el siguiente ya te han dicho, mira, como sigas haciendo esto, mira lo que va a Claro. pasar. Es demasiado complejo. Entonces, la única solución, que sí, yo opino igual del final, si es que yo no me podría plantar. No, es que estaba viendo ambas, ¿eh? Sí, O sea, sí, es que la tuya, digo, es la una es que la dicotomía. información es poder, evidentemente desde dentro es donde mejor se va a saber. Pero por otra parte pienso, ya, pero al final, ¿qué conviertes a esa gente en privilegiados? Sí, es que te da rabia incluso de decir, tío, que no puede ser. ¿No? O sea, muchas veces no te pondrías ni a dialogar con ese tío, porque dices que eres un pedazo de monstruo. Claro, te entra, lo primero que piensas, bueno, yo claramente es, pues entro en tu casa y te mato, tío. Sí, Es que ¿no? te mato, Yo te creo que es mato. el impulso natural, ¿no? El instinto de decir, es que te arranco la cabeza esa que tienes. Claro, o siento ya a alguien que quieras mucho, Y la tortura. me lo cuentas o te mato. Y la tortura. Mucha gente, la tortura ya Pero hubo una se abolió, ¿no? La tortura hace tiempo aquí en Ujú. Europa. Pero muchas veces yo les digo que, lo digo abiertamente aquí, yo la volvería a poner para ciertos individuos. es que hay Por gente- ejemplo, pedofilia, gente que ha hecho atrocidades que no se pueden nombrar aquí en YouTube. Yo los torturaba, sinceramente. Es verdad, y no me preocupa decirlo, ¿eh? No, yo he visto casos que dicen, madre mía, Mm. ¿cómo pueden llegar a hacer eso? Pero en fin, Muy complejo. Demasiado. Qué rabia. Identificada Un como mundo más sujeto justo, de tío. alta complejidad emocional. Se negaba a cortar su cabello, a cambiar su acento, Eso a es lo que firmar decía con yo, otro que nombre. lo van a reconocer. Su maleta, la de las cartas del Chapo, claro. la de los rosarios, fue guardada en una bóveda sellada del programa. En su mirada, dicen los agentes, había más desafío que nostalgia. En cambio, Jesús ¿Encima? Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, mostraba una conducta distinta. Se Gordo. adaptó, aprendió rápido, cambió de look, aceptó el entrenamiento digital, estudió inglés con fluidez. Para algunos, fue una señal de esperanza. Para otros, un riesgo. Porque la reinserción bajo identidades falsas no borra el pasado, solo lo disfraza. En cada supermercado donde pagan en efectivo, en cada cruce de mirada con un desconocido, en cada noche en la que el silencio se vuelve insoportable, los fantasmas del poder, la sangre y el miedo reaparecen, y es ahí donde la reinvención se convierte en castigo, en no poder decir quién fuiste, ni a quién amaste, ni qué hiciste para sobrevivir. Mientras los gobiernos celebran la operación como un éxito táctico, la pregunta moral permanece sin respuesta. ¿Es posible que quienes construyeron imperios con horror merezcan una segunda vida? ¿O estamos sembrando el riesgo de que en las sombras de Estados Unidos,
nazcan nuevos nombres con viejas intenciones? El eco de la rendición en San Isidro no solo marcó un cambio de Pero yo escenario. espero que los tengan vigilados constantemente a esa gente. Es decir, tienes una libertad, pero vas a tener prácticamente un policía vigilándote las 24 horas del día. ¿Sabes? Espero. Y cámaras y micros y todo. Espero, vamos, si no es una locura dejarlo libre ahí. Vale, haz tu nueva vida, ¿no? Con una nueva identidad, como si fuera una nueva persona, Claro. ¿no? Hola. Fue la detonación silenciosa del colapso del cártel de Sinaloa, una estructura que durante 3 décadas fue sinónimo de impunidad, control territorial y sofisticación criminal. Hoy, ese coloso comienza a derrumbarse desde sus cimientos, no por la fuerza de los operativos militares, sino por la erosión interna que provoca el miedo, la traición y el testimonio de Ovidio Guzmán. Desde su celda en Illinois, el ratón ha entregado información clasificada con un valor incalculable. Rutas marítimas, bóvedas de efectivo, nombres de contadores, laboratorios móviles en la sierra y, sobre todo, nexos con alcaldes, diputados y hasta un exgobernador de Durango. Cada dato confirmado no solo desmantela una célula, descompone un modelo de negocios. En apenas 6 semanas tras la entrega de la familia, las autoridades mexicanas han detenido a 38 operadores logísticos, Ojo, congelado más de 240 cuentas bancarias ligadas a empresas fachada y decomisado 4.6 toneladas de metanfetamina en puertos controlados por la red sinaloense. Pero eso es solo la superficie. Lo más preocupante es lo que viene después. La fragmentación brutal del territorio, la aparición de grupos sin liderazgo, sin código, sin límite. En zonas como Costa Rica, Nabolato y Guamúchil, ya han surgido células que no responden a los chapitos ni a los históricos, sino a jóvenes armados, sin rostro, que solo buscan tomar el control del vacío. El fin de esta era no será limpio. Será sucio, sangriento y prolongado, pero inevitable. Porque cuando la cabeza de un imperio decide colaborar, el cuerpo entra en parálisis y el corazón estalla. Y aquí surge la verdadera enseñanza. Ningún cártel es eterno. Ningún mito resiste el paso del tiempo, ni el peso de la verdad. El silencio de los pueblos, las cifras de desaparecidos, la normalización del terror, todo eso también fue parte del poder del cártel de Sinaloa. Hoy, como sociedad, tenemos una oportunidad única: romper el ciclo. Si entendemos que el crimen organizado se alimenta no solo del dinero, sino del abandono, la corrupción institucional y la indiferencia social, entonces tal vez, solo tal vez, este colapso no sea solo un cambio de nombres, sino un punto de inflexión colectivo. ¿Estamos listos para construir justicia cuando el narco ya no nos dicta el guión? El mediodía en el puente internacional de San Isidro ya no fue el mismo. Ese asfalto que por décadas vio cruzar cargamentos clandestinos, armas ocultas y promesas rotas, se convirtió en el escenario simbólico del fin de una dinastía criminal. La familia Guzmán, que una vez gobernó con puño de hierro desde las montañas de Sinaloa hasta los pasillos del Capitolio de EEU, se entregó sin disparar una sola bala. No fue una derrota. Fue un colapso cuidadosamente negociado. Y al otro lado del puente, no los esperaba la libertad. Los esperaba el anonimato. Nuevas identidades, nuevos acentos, nuevas calles sin escoltas ni lujos. La reconfiguración total de sus vidas. Pero también la duda más profunda. ¿Es esta una segunda oportunidad o una prisión sin barrotes? ¿Cuánto tiempo se puede vivir escondiendo un apellido que fue sinónimo de miedo durante décadas? En paralelo, Omar García Harfuch emerge como el arquitecto silencioso de esta nueva etapa. Sin balaceras televisadas ni discursos triunfalistas, ejecutó una operación que redefine el enfoque contra el crimen organizado. Menos fuego, más inteligencia, menos espectáculo, más precisión quirúrgica. Harfuch no solo capturó cuerpos, sembró la idea de que el Estado también puede ganar sin convertirse en espejo de los monstruos que combate. Pero mientras en Washington se redactan acuerdos y en Culiacán se reacomodan las piezas, México enfrenta su verdadero dilema: ¿aprovechar este quiebre como oportunidad histórica? ¿O dejar que el caos ocupe el lugar del mito? Porque la caída del cártel de Sinaloa no garantiza la paz. La violencia tiene memoria, el poder, hambre. Solo una sociedad que apuesta por la educación, por el Estado de Derecho, por la dignidad como escudo frente a la impunidad, puede romper este ciclo. Este no es solo el final de una historia, es el inicio de una decisión colectiva. ¿Vamos a normalizar la barbarie?
¿O vamos a construir justicia con verdad, memoria y valentía? Si esta historia te dejó sin Qué bueno el ¡Wow! vídeo, No ¿eh? sé Me ha gustado. si la ha escrito alguien, si ha sido la IA o el qué, pero es impresionante. La voz sí que era de IA, Y la pero pregunta que ha hecho es interesante, pero ¿eh? el ¿Qué texto es? muy bueno. ¿Una segunda oportunidad o una prisión sin barrotes? Me ha gustado esa pregunta también, decir, te deja ahí como pensando, ¿sabes? A mí me da igual, Cada uno tiene yo su los metía en opinión. un gulag. En lo personal, los metía en un gulag, en un zulo, en el que solo les suministrase agua, ¿no? Y con tortura de gota fría o la tortura esta rusa que te ponían altavoces y luces rojas y tal para que acabes mal de la cabeza. Claro, Eso hacía. Pero bueno, sí que es cierto que todo el planteamiento nuevo que esto te genera y las posibilidades que te abre claro. son una locura. Yo pienso personalmente que ya puede dar gracias de lo que han hecho. Entonces, es una segunda oportunidad, pero Hombre, claro que sí. sí o sí, que digas, no puedo decir quién era yo realmente, que menos, Cómeme el ¿no? nabo, o sea, todas las O personas que has sea, matado no han tenido ni una segunda oportunidad de decir nada, porque los has matado, claro, no o sea, existen que ya. menos, ¿sabes? Para mí está claro, pero seguramente habrá una investigación, 50.000 cosas que no sé. Sí, Es difícil, pero pero ustedes sí. dejen sus opiniones también. No se Sí, por peleen. supuesto, Desde el ustedes. respeto, por Sí, es favor. un tema muy complicado, muy delicado a su vez. Mm, Seguramente incluso haya gente que vea el vídeo que pues ha visto afectado directa o indirectamente por todo este tema. Pero bueno, el hecho, la noticia, es de las más impactantes que hemos visto mm, hasta ahora, porque una cosa es la economía, Trump, aranceles, pero esto sí que es una cosa del día a día de no muchos, pero sí que algunos mexicanos. Y entonces esto puede correcto. marcar, pues es un punto de inflexión clarísimo en la historia de México. Y si saben algo más también, que el chisme también nos gusta, ¿eh? Y lo buscamos, así que Correcto. ustedes todo ahí, y si les ha gustado el videito, tienen que dar un buen like, suscribirse al canal, ya así que sí. Hasta Hasta pronto, pronto, el Delfín fin extraño. extraño. ¡Mua! Os queremos.